Tiene la palabra don Darío Villanueva. Excelentísimo señor director, señor ministro, señoras y señores académicos. Ya hacia el final del Quijote, la rara discreción que muestra Sancho en su respuesta al pleito de los dos corredores de desiguales carnes lleva a un labriego allí presente a formular también esta sentencia: que todo es burla, sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ventura, y cuando menos se piensa el hombre, se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza. Permitidle al último en subir a este docto estrado que intente superar las limitaciones de su ingenio y su palabra, dirigiendo su mirada a quien, con guiño apócrifo, nos preside bajo el retrato del rey fundador. Porque algo hay en la frase cervantina que me parece aplicable a la situación cuando comienzo a leer unas páginas a cuyo final me sobrevendrá la regalía de ser admitido entre vosotros y recibir la medalla académica que tan dignamente llevó Alonso Zamora Vicente. Medalla, no vara o mitra, que por el recuerdo ejemplar de su anterior depositario y por el histórico emblema que contiene, apunta hacia los estudios filológicos que muy joven abracé. Esa dedicación fiel, más que cualquier otro mérito, podría hasta cierto punto justificarme, de acuerdo con la cita cervantina, pero además luce en ella, resumida en 4 palabras, la explicación del gozoso trance en que me encuentro. Habla Cervantes de tener favor y ventura, y ningún otro dictamen se acerca más a las circunstancias del caso. Ventura, por el azar favorable del que soy beneficiario, y quizá también por la oportunidad de estar en determinado lugar en el momento más apropiado. Y junto a ello, sobre todo, favor, el que me habéis hecho llamándome a formar parte de vuestra corporación, fiados más de vuestra generosidad que de un estricto enjuiciamiento. Llegado a este punto, tengo vívidamente presente todo el favor de quienes me depararon su ayuda como mentores. Pues suerte para mí, su nómina es nutrida. Incluye no solo a aquellos de cuya atención disfruté en las aulas, sino también a los que con los músicos callados contrapuntos de sus libros llegaron a hacerme sentir su proximidad. Y ello tanto en virtud de sus escritos de filología como por gracia de esas palabras eminentes y esenciales en el tiempo que constituyen la literatura. Todos ahormaron una vocación en la que persevero y por la que sigo convencido de que el estudio de la lengua y de la literatura son inseparables, a la vez que imprescindibles para la formación de las nuevas generaciones. Muchos de esos maestros pertenecen a esta casa. Varios de ellos, que no todos, serán invocados en mi discurso. En la elección de su tema no ha dejado de influir la huella de un sevillano, sucesor de Dámaso Alonso en el lectorado de Oxford y luego catedrático en Compostela, Enrique Moreno Báez, correspondiente de esta Real Academia, para la que preparó una primorosa edición de los 7 libros de la Diana y autor de unas reflexiones sobre el Quijote. Pero por aquellos años 70, Francisco Ayala, a la sazón profesor en los Estados Unidos, publicaba un opúsculo titulado Reflexiones sobre la estructura narrativa, que asimismo fue determinante para mí. Pasarían lustros hasta que tuviese el privilegio de conocerlo personalmente, pero aquellas páginas suyas ejercieron tanta influencia en mi rumbo como las reflexiones sobre el Quijote del maestro al que veía todos los días. Comprended, por tanto, la especial significación de que Ayala haya sido uno de los académicos que me han aupado hasta aquí. Volviendo a la cita cervantina, mi ventura de hoy se debe al inmenso favor que de él he recibido, como también de mis admirados Luis Goytisolo y Guillermo Rojo. Hubo otros momentos especialmente significativos en los que también me secundaron académicos como Elena Quiroga, Gonzalo Torrente Ballester, Camilo José Cela o Alonso Zamora Vicente. ¿Quién me diría que años después habría de ser llamado al sillón de la letra D mayúscula que este último ocupó durante casi 4 decenios? Don Alonso me proporciona además
como noticioso secretario e historiador de la Real Academia Española que fue, un dato de especial significatividad aquí y ahora, el de los orígenes gallegos de don Andrés González Barcia, el primero que se sentó en este sitial. En el elenco académico, el oficio más genuino que define a Alonso Zamora Vicente es el de filólogo. Filólogo en el sentido etimológico y más completo del término. Ante todo, amante de la palabra, pero también servidor de la ciencia que estudia una cultura, tal y como se manifiesta en su lengua y en sus letras, principalmente, pero no solo, a través de los textos escritos. Si algo hay que caracteriza a Alonso Zamora Vicente, es la impronta que la oralidad tiene en toda su labor investigadora y creativa. Y lo dicho vale tanto para sus investigaciones dialectológicas como para su crítica literaria e incluso para su propia obra de creación. Libros de relatos tales, historias de viva voz y novelas como Un balcón a la plaza. Fue filólogo de una pieza, hablante que escuchaba con toda atención, lector de literatura que escribía también, estudioso del lenguaje en sus diversas manifestaciones y entre ellas la literaria. Y todo en función del ser humano como sujeto individual, dotado de identidad irrepetible, pero también partícipe de una sociedad y de una cultura que no podrían existir sin las palabras. Filólogo y humanista, no trazaba fronteras entre las tres nociones que dan título a uno de sus libros: lengua, literatura, intimidad. Pero mi memoria de Zamora Vicente podría recrearse todavía más, con todos los recuerdos que guardo de nuestro trato personal, porque si él actuó en el tribunal de mi tesis, 2 decenios después me correspondía investirlo doctor honoris causa por una universidad que le dejó profunda huella. Hay un opúsculo suyo que recoge aquella primera etapa de su carrera y se titula precisamente Compostela años atrás. Cuenta allí de forma velada una situación real que conmigo adornó con pelos y señales. Un día recibió aviso para que se entrevistase con el rector al terminar sus clases. Intrigado por cuál pudiera ser el motivo de aquella cita, acudió, sin embargo, con toda franqueza a la hora fijada. Cuando se le indicó que podía entrar ya, Alonso vio a contraluz la frágil figura en pie tras su escritorio de quien por aquel entonces ocupaba el honroso puesto que el rey sabio definía como mayoral e regidor del estudio. El flamante catedrático apreció un rictus entre adusto y atormentado en el rostro del interlocutor. Un leve gesto le autorizó a sentarse en una especie de jamuga que todavía existe frente al rector, quien tardó todavía unos interminables segundos en arrancarse. Te harás cargo, Alonso, de que mi posición conlleva responsabilidades y sabores constantes, entre los cuales cuento el tener que convocarte para un asunto que me resulta profundamente desagradable. El filólogo comprendió entonces que algo grave había ocurrido, sin que fuese capaz ni siquiera de imaginarse qué había sido y cuál era su implicación. Alonso, me dicen de buena tinta que algunas tardes se te ha visto en una tasca de la Rúa del Franco bebiendo cuncas de vino tinto acompañadas de queso del país. Alonso, un catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, no debe entrar en ciertos sitios. No te puedes imaginar mi reacción inmediata, me diría medio siglo después. Me embargó una inmensa ternura hacia aquel cuitado que probablemente durante meses había vivido en un infierno por cómo afrontar un problema tan serio como el que yo le estaba provocando y sobre todo por cómo encontrar un protocolo digno lo menos oneroso posible para abordarlo conmigo. Y don Alonso, que era tan cordial como socarrón, añadió la puntilla: así que no me vengas tú ahora a darme la vara con tus cuitas retorales, que yo me las sé todas. Pero no puedo abandonar todavía su memoria cuando comienzo mi discurso El Quijote antes del cinema. A mi predecesor, como también a Azorín y al propio Valle Inclán, el cinematógrafo le parece un nuevo cauce de inagotables posibilidades expresivas, llamado a ejercer una poderosa influencia en la sensibilidad contemporánea,
pero no incurre en el papanatismo de pensar que surgió de la nada. Cualquier aspecto llamativo de la composición fílmica puede ser así fácilmente relacionado con procedimientos presentes en el teatro clásico o en alguna narración literaria del siglo XIX, así reconocieron sus deudas Griffith y Eisenstein, o de épocas más remotas incluso. Posteriormente se produjo un proceso complementario. Los dramaturgos y novelistas, conocedores de la tradición literaria, pero también espectadores de cine, reciben el influjo de técnicas de narración y de presentación comunes, pero que resultan mucho más espectaculares a través de la pantalla. Zamora Vicente atiende también a esos dos caminos de ida y de vuelta, que van de la literatura al cine y viceversa, y así con sus apuntes sobre el cinematografismo de Tirso de Molina, se convierte en uno de nuestros cultivadores de lo que se ha dado en llamar el precinema, esto es, el análisis de construcciones de tipo cinemático que encuentran su lugar en obras literarias anteriores al invento de los Lumière. Complementariamente estudia la imagen fílmica como clave del impresionismo de Azorín y, dice él, la condición cinematográfica de todo lo narrado en la Sonata de Primavera, en Tirano Banderas y en Luces de Bohemia, el primer esperpento que fue precisamente el objeto de su discurso de ingreso en la Academia. La vinculación entre la comedia nueva de nuestro siglo de oro y el cinema cuenta con una primera referencia de autoridad máxima. Pienso en ciertas páginas de don Ramón Menéndez Pidal, incluidas en uno de los artículos que publicó en el Boletín de la Real Academia Española en 1924 sobre el tema del rey Rodrigo en la literatura. Allí, a la hora de valorar el tratamiento que el propio Lope de Vega le da a esta leyenda en su pieza El último godo, no duda en recurrir a la expresión cine-drama. Esta atención de nuestros filólogos más ilustres al nuevo arte se correspondía con la que Revista de Occidente estaba prestándole. De hecho, España brilló enseguida como una de las repúblicas literarias en la que los nexos entre cine y literatura se trenzaron más intensamente desde finales de los años 10. Al tiempo, Francisco Ayala destacará por su dedicación a la crítica cinematográfica y sobre todo por la publicación en el año 1929 de un ensayo pionero titulado Indagación del cinema. Él ha visto así con buenos ojos la iniciativa del presente discurso, como también lo ha hecho otro de mis padrinos, Luis Goytisolo, que en Lance Parejo, al que afronto hoy, disertó sobre el impacto de la imagen en la narrativa española contemporánea y fue contestado por el propio Ayala. Asimismo, en 1919, la revista Grecia publicaba la traducción por Rafael Cansino Sassens de un poema de Guillaume Apollinaire titulado Antes del cinema. Solo citaré aquellos versos en los que me he inspirado para encabezar mi discurso, permitiéndome además la licencia de contradecir al poeta en cuanto a la palabra que, según él, me correspondería utilizar en este caso. Dicen así: los artistas son los actores y las actrices. Si fuésemos artistas, no diríamos el cinema, diríamos el cine. Pero si fuésemos viejos profesores de provincia, no diríamos ni cine ni cinema, sino cinematógrafo. El nacimiento del cinema se produce a finales del XIX gracias a un doble desarrollo que se remonta en el tiempo. Por una parte está el progreso científico y tecnológico que permite a varios inventores construir máquinas capaces de captar primero y de proyectar después imágenes en movimiento. Pero no menor importancia tiene la evolución estética experimentada por las artes espaciales o figurativas y las temporales o narrativas. Así, desde su mismo origen, el cine incluirá dos dimensiones complementarias, la de una invención técnica y la de una nueva síntesis estética. Ricciotto Canudo hablaba a este respecto de un prodigioso recién nacido de la máquina y del sentimiento. Por esa razón, el término precinema posee también dos acepciones distintas. La más extendida es la que se refiere al periodo anterior a 1895 y atiende a todos los aparatos inventados a lo largo de los años para animar y proyectar imágenes que son auténticos artilugios para fascinar. Le interesa, pues, a esta rama tecnológica del precinema la secuencia histórica por la que se fueron desarrollando juguetes ópticos como el motuscopio, el taumátropo, el taquiscopio, el zoótropo y tantos más. Pero caen también en el campo de su atención prácticas espectaculares como el teatro de sombras, las fantasmagorías,
panoramas, dioramas o el llamado teatro óptico, con el antecedente inexcusable de la cámara oscura. En este orden de cosas merece mención aparte el invento de la linterna mágica o de taumaturgo, atribuido al jesuita alemán Athanasio Kircher, que en su obra Ars Magna Lucis et Umbra in Mundo, publicada en Roma 30 años después de la muerte de Cervantes, aborda lo que él denomina parastática o magia representativa. Kircher realizó varias exhibiciones proyectando sobre una pantalla imágenes impresas en un cristal transparente, iluminadas mediante un foco cuya luz se concentraba en un prisma de vidrio o tubo óptico y que podía potenciarse mediante espejos. Él mismo nos cuenta cómo en una habitación a oscuras del Colegio Romano solía presentar, dice, el consumo estupor de los asistentes hasta 4 novedades, y que no venía inconveniente alguno en poder ofrecer incluso escenas satíricas completas, piezas teatrales trágicas y similares por orden y en vivo. Hasta aquí la cita de Kircher. Es de notar la consonancia entre las ideas y los propósitos de Kircher y el espíritu del barroco, como cultura de lo espectacular y de lo sensible. Este espíritu está muy presente también en el Quijote y en la teoría narrativa de su autor, cuyo intento no era otro que aprovechar los recursos de lo insólito, de lo que él mismo llamaba lo peregrino, incluso para mostrar con propiedad un desatino, es decir, para admirar, suspender los ánimos de los lectores, alborozarlos y entretenerlos, de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas, en palabras del canónigo toledano. De hasta qué punto fue logrado este objetivo nos habla el éxito inmediato y ecuménico que el Quijote tuvo y sigue teniendo. En gran medida ello tiene que ver con esa espectacularidad de raíz barroca, que es la misma que explica todos los episodios de la segunda parte, que se desarrollan en torno al Palacio de los Duques. Estos personajes, príncipes de la frivolidad, urden enredos sin fin, de abigarrada escenografía, para su diversión y la de su corte, conforme a lo que era práctica común por aquel entonces, mediante fiestas que enseguida aprovecharon la inspiración quijotesca y Sancho Pancesca, de lo que tenemos numerosos testimonios. De hecho, hoy parece ya superada aquella perspectiva solo técnica o mecánica a favor de una investigación que tenga como horizonte cultural un verdadero universo precinematográfico. En este sentido es de ley recordar al pionero Paul Leglis, que estudió hace 50 años la Eneida como una obra de precinema. No es el caso, sin embargo, de presentar irreflexivamente a Virgilio, Shakespeare o Cervantes como sibilas del cine. Este se rige por ciertas reglas relativas a la percepción visual de los objetos. Una mirada abarca un campo de visión más o menos vasto y está ligada a los movimientos del observador. Un poeta antiguo puede reflejar los paisajes, los hechos y los gestos, anotándolos tal y como sus ojos los perciben, y la cámara de cine le parece a Leglis un ojo artificial. Lo que cambia en todo caso es el lenguaje mediante el cual se transmiten estas visiones. Este arte fílmico de los escritores precinematográficos consiste en pintar cuadros animados, enriquecerlos mediante todos los artificios de la visión, situarlos en planos diferentes y encadenarlos entre sí conforme a una sintaxis artística que asegure la continuidad con un ritmo agradable a la imaginación visual del espectador y del lector, en el caso de la literatura. El modo de proceder de Legris consiste en tratar el primer canto de la Eneida como si fuese un guión literario y disponerlo luego anotando en paralelo las indicaciones precisas para su eventual rodaje, a modo de lo que sería un guión técnico. El autor argumenta que si el cine toma de la literatura procedimientos antiguos que parecen pertenecerle en propiedad, no resultará paradójico que los neologismos técnicos del séptimo arte puedan definir exactamente ciertos artificios literarios de los clásicos. Leglis comenta siempre en clave fílmica sendos episodios del primer canto de la Eneida, entre ellos el de la caverna de Olo, que son los versos 12 a 87, y se fija en especial en los versos 34 a 38. Destaca aquí cómo lo que equivale a 3 breves planos cinematográficos le basta a Virgilio para situar ante el lector la deriva de la flota troyana. Después de una panorámica del mar,
que enmarca a los navíos alejándose de Sicilia, sigue un plano medio de los marineros izando el aparejo, huela davant laeti, y un plan rapproché de una proa hendiendo las olas, espumas salis aere ruevant. Y la secuencia concluye magistralmente con un primer plano del rostro de la diosa encolerizada. Cunjuno aeternum servans sub pectore volnus aec secum. El poeta juega sistemáticamente con los desplazamientos de la mirada del narrador de un modo que Leglis considera análogo a los movimientos de una cámara, lo que demuestra por su parte, y cito, la conciencia manifiesta de un arte sutil para el encadenamiento de las imágenes animadas. Al reto planteado por este análisis de la Eneida no dejaron de responder enseguida los estudiosos de Shakespeare. No procede enfrascarnos ahora en la historia de las adaptaciones cinematográficas de sus obras. Más interés encierra este novedoso enfoque, que tuvo sobre todo en Francia continuidad inmediata. Así, en 1960, Henri Lemaitre escribe acerca de lo que él denomina las orientaciones precinematográficas de la dramaturga shakespeariana, y René Laloux define al autor de Macbeth como un verdadero precursor del cinema. Desde entonces no han cesado de cultivarse aportaciones a esta nueva línea de investigación, uno de cuyos máximos resultados, a cargo de Henri Suamy, habla abiertamente del profetismo cinematográfico de Shakespeare. Troilo y Crésida define el ojo como el más puro espíritu de los sentidos, en la más genuina tradición tomista, por otra parte. La misma idea se puede atribuir a Cervantes. Ambos escriben en un momento trascendental para la historia de la comunicación. Marshall McLuhan estudió dos innovaciones tecnológicas que cambiaron a la humanidad. La primera fue el descubrimiento del alfabeto y de la escritura, y la segunda, la invención por Gutenberg de la imprenta de tipos móviles, a raíz de la cual, dice McLuhan, la tipografía quebró las voces del silencio. El alfabeto fonético produce la ruptura entre el ojo y el oído, entre el significado semántico y el código visual, escribía McLuhan, y así solo la escritura fonética tiene el poder de trasladar al hombre desde el ámbito tribal a otro ámbito civilizado, de darle el ojo por el oído. En las culturas analfabetas, el oído tiraniza la vista, exactamente lo contrario de lo que ocurre tras la aparición de la imprenta, que lleva, dice McLuhan, el componente visual a su extrema intensidad en la experiencia occidental. Nada hay que objetar a la consideración de Shakespeare como un cineasta por anticipación. Las cualidades de su escritura teatral así lo acreditan, como también su deseo de superar las limitaciones técnicas y expresivas a las que la escena de su época le sometía en el pobre Teatro del Globo. En consecuencia, bien podríamos añadir el precinematografismo a los múltiples logros del autor de Hamlet, que tan encendidamente vienen siendo ponderados por críticos como Harold Bloom, algunos de cuyos elogios pueden llegar a parecernos incluso desmesurados. Dice Bloom: no sé si Dios creó a Shakespeare, pero sé que Shakespeare nos creó a nosotros hasta un grado completamente asombroso. Precisamente por todo ello merece la pena destacar cómo a poco Bloom bendijo el hermanamiento entre Shakespeare y Cervantes en un libro en donde los sitúa hombro con hombro entre las parejas de autores en los que funda su concepto de literatura sapiencial y les atribuye, dice él, la supremacía entre los escritores occidentales desde el Renacimiento hasta ahora. No menos interesante que esta equiparación resulta el distingo que Bloom establece entre ambos. La poesía, sobre todo la de Shakespeare, dice, nos enseña cómo hablar con nosotros mismos, pero no con los demás. Las grandes figuras de Shakespeare son magníficos solipsistas. Por contra, Don Quijote y Sancho se escuchan de verdad el uno al otro y cambian a través de su receptividad. Ya en 1914, Ortega y Gasset, en sus Meditaciones del Quijote, definía la obra como un conjunto de diálogos. Y de un análisis informático de frecuencias lingüísticas, José Manuel Blencoa deduce que después de la forma es del verbo ser,
Las dos ocurrencias léxicas con mayor presencia en el texto son dijo y respondió, a las que cabe añadir otras formas igualmente reiteradas como dicho, decir o digo. Mi tesis es que el príncipe de los ingenios españoles no se queda atrás, tanto en lo que se refiere a sus planteamientos precinemáticos como al impresionante reflejo de la condición humana que también lo caracteriza como clásico. No representa esta última poniendo en juego recursos puramente discursivos, de impronta intelectual, que nos conduzcan racionalmente al reconocimiento de la lograda identidad personal de sus criaturas. Cervantes no ejemplifica en cada una de ellas el arquetipo de sendas pasiones, sino que prefiere ofrecernos una descripción de sus conductas que apele más al testimonio de los sentidos que al dictamen del intelecto. La conocida máxima de Terencio, homo sum humani lil a me alienum puto, se cumple con justeza en una obra que, como el Quijote, respira hondamente del espíritu del barroco, cuya mímesis nace de una visión integradora, nunca depuradora y menos sublimadora de la realidad más real. Claudio Guillén lo destacaba al ponderar la profusión cervantina, que se manifiesta en la abundancia de lo real, la presentación de la abundancia del mundo a través de una prosa que juega con el potencial de nuestros 5 sentidos. De todos modos, los dos que reinan parejos en el universo y en la narración del Quijote son los mismos que sustentan los filmes a partir de finales de los años 20, cuando el sonoro. Se puede hablar desde entonces de ocularización y auricularización, para justificar la doble perspectiva desde la que la historia que se quiere narrar se transforma en un discurso cinemático. El oído y la voz conforman el intenso dialogismo de la novela cervantina, con ese reiterado uso del dijo y respondió a modo de plano y contraplano verbales y auditivos. Pero no menor es la importancia que la visión tiene en el Quijote. De hecho, la mayoría de los episodios o aventuras de los protagonistas comienzan con voces, sonidos o ruidos que luego más tarde la vista vendrá a completar. Así por caso el episodio de los batanes o la aventura del rebuzno. Pero no muy lejos de la reiterada ocurrencia de los verbos decir y responder, cuentan en el Quijote los ver y mirar, junto con los sustantivos correspondientes al campo semántico de la visión. Quizás sea suficiente como prueba de muestra para apreciar esa rara concentración léxica un solo párrafo del episodio entre Don Quijote y Doña Rodríguez. Cito: clavó los ojos en la puerta y cuando esperaba ver entrar por ella a la rendida y lastimada Altisidora, vio entrar a una reverendísima dueña con unas tocas blancas repulgadas y luengas. Entre los dedos de la mano traía una media vela encendida y con la derecha se hacía sombra, porque no le diese la luz en los ojos, a quien cubrían unos muy grandes antojos. Miróla Don Quijote desde su atalaya y cuando vio su desaliño y notó su silencio, pensó que alguna bruja o maga venía en aquel traje a hacer en él alguna mala fechuría. Fuese llegando la visión, y cuando llegó a la mitad del aposento, alzó los ojos y vio la priesa con que se estaba haciendo cruces Don Quijote, y si él quedó medroso en ver tal figura, ella quedó espantada en ver la suya, porque así como le vio tan alto y tan amarillo, con la colcha y con las vendas que le desfiguraban, dio una gran voz diciendo: Jesús, ¿qué es lo que veo? El Quijote consiste fundamentalmente en una auténtica apoteosis de lo sensitivo, en la que no faltan a la cita referentes extremadamente significativos al olfato, el gusto y el tacto, pero en el que la parte del león le corresponde a la vista y a las miradas, al oído y a las voces, a las perspectivas y a los diálogos. Visión y dicción.
300 años más tarde, un escritor que ya conoce y admira el cine todavía mudo, Ramón del Valle Inclán, lo definirá, cito, como la visualidad, más de los sentidos corporales, pero es arte, un nuevo arte, el nuevo arte plástico, belleza viva. En el dominio de estas mismas capacidades expresivas por parte de su autor reside la extraordinaria receptividad que el Quijote encontró desde muy pronto en las artes plásticas y ya en nuestro siglo en el llamado séptimo arte. Pero también antes del cinema, ahí está el más recio fundamento para considerar a la primera novela moderna toda una enciclopedia narrativa genuinamente precinematográfica. De 1614 datan las primeras imágenes conocidas del caballero andante, su escudero y otros personajes de la novela. Estas representaciones iconográficas, atribuidas a Andreas Breschneider, nacen relacionadas con otro de los aprovechamientos tempranos que de las invenciones cervantinas se hace para ilustrar y para inspirar los desfiles, pantomimas y comparsas de las fiestas barrocas, pues las encontramos en una publicación de Leipzig conmemorativa de las celebraciones que tuvieron lugar en Dessau con motivo del bautizo de un vástago de la Casa de Sajonia. Ante la luz de secuelas artísticas de todo tipo que desde entonces se desencadena, parece evidente que Cervantes no hubiese podido llevar sus ínfulas sibilinas hasta el extremo de agotar todas las posibilidades de aprovechamiento iconográfico de su genial creación. De hecho, James Iffland habla de una auténtica iconosfera en la que la novela ha vivido inmersa desde su aparición para referirse a la pletórica representación plástica que satura nuestra cultura y que constituye a la vez, en su diacronía, un documento impagable de cómo el Quijote ha sido leído. Las primeras ilustraciones librescas aparecen en la edición alemana de Matthias Goetzen, impresa en Frankfurt en 1648, y en la traducción neerlandesa de Jacob Savery, publicada en Dordrecht en 1657. Comienza así una larga serie de éfrasis inversas porque es realmente ut poesis pictura, sobre el Quijote, que nos llevarán hasta las brillantes ilustraciones de Salvador Dalí para la edición parisina de Joseph Foret o las no menos inspiradas de Antonio Saura o Antonio Mingote. El modelo iconográfico español había comenzado un tanto tímidamente con una edición bruselense realizada en 1662 por Juan Montmartre con ilustraciones de un artista anónimo que copia a Savery. La conciencia de que España no estaba a la altura de Holanda, Inglaterra o Francia en la ilustración textual de la novela pesa en la decisión que la Real Academia Española toma en 1773 para promover, cito, una impresión correcta y magnífica de Don Quijote, con láminas inventadas para la propiedad de los ropajes y abiertas por los mejores profesores de la Academia de San Fernando. Este ambicioso programa es objeto de detalladísimas directrices por parte de nuestra Academia, que seguirá contribuyendo, por lo demás, a su renovación con la segunda y la cuarta de sus ediciones, publicadas en 1782 y 1819, respectivamente. Pero este capítulo de las ilustraciones librescas no constituye sino uno de los manantiales para lo que enseguida se convertiría en una verdadera cascada de imágenes. Se sucederán así álbumes de estampas, plafones en el castillo de Charregny, azulejos sevillanos en la villa de Blasco Ibáñez, murales de Sert en el Waldorf Astoria, gobelinos y tapices de Santa Bárbara, cerámica y porcelanas de Talavera y Sargadelos, o caricaturas, carteles comerciales, naipes, viñetas publicitarias, pasquines satíricos, aleluyas, tebeos, calendarios de bolsillo, sellos, cromos, recortables, dibujos animados, óleos y dibujos de Turner, de Cézanne, de Hopper o de Grost, fotografías y, como no, películas. Existen a la par testimonios del aprovechamiento de la materia quijotesca para espectáculos de linterna mágica. Así, la factoría alemana Gefährlicher Ruheplatz produjo una serie de placas realizadas con técnica fotográfica sobre distintos grabados de Gustave Doré, lo que representa el vínculo entre la tradición iconográfica de las ilustraciones del libro y las nuevas posibilidades precinematográficas. Mas si los artistas plásticos supieron apreciar enseguida la fecundidad imaginística del Quijote, casi 3 siglos más tarde los cineastas madrugaron a la vez en ponerse al servicio de la inmortal novela.
La plasticidad de los cuadros cervantinos justifica la atención prestada a la obra por ilustradores, grabadores, pintores o incluso publicistas, y aquella característica sobresaliente junto al extraordinario dinamismo de su sintaxis narrativa explican a la vez la riqueza de adaptaciones cinematográficas del Quijote con que contamos, esas 150 versiones fílmicas y televisivas del Quijote, entre las que hay obras de disparejo empeño y muy diferente factura y acierto desigual. Bien sé, señoras y señores académicos, que elegir el Quijote como tema de mi ingreso en esta casa, en la que desde su misma fundación tanto se ha trabajado para promover su mejor conocimiento, supera las lindes de lo que la prudencia aconsejaría. Permítaseme en mi alivio una última argumentación. Me serviré para ello del distingo que Pere Gimferrer establece a este respecto entre novela y película, y él mismo, que enseguida tomará la palabra, no me dejará mentir. Si aquella organiza la realidad verbal y ésta hace lo propio con la realidad visual, podríamos aventurar como hipótesis que en el Quijote hay también una deliberada predeterminación verbal de lo visual. Adicionalmente a lo dicho, esta circunstancia facilita también sobremanera la aproximación de los cineastas al texto de Cervantes, y es el aval mayor que nos autoriza a hablar del precinematografismo en su obra. Crédito que confío ampare mi discurso sobre el Quijote antes del cinema, territorio menos explorado hasta la fecha que el del Quijote después del cine. El director cinematográfico y novelista David Trueba, a propósito de su película basada en la novela de Javier Cercas, declaraba lo siguiente: a mí, Soldados de Salamina, me pareció cinematográfica porque su cenit es una mirada. Ni un pensamiento, ni una reflexión, ni una frase, ni una atmósfera, ni una descripción prolija. No, una mirada. Y no hay nada más cinematográfico que una mirada. Luis Goytisolo, por su parte, cifraba la huella del cine en la literatura contemporánea sobre todo en los siguientes tres rasgos: visualidad de las descripciones, carácter enunciativo y coloquial de los diálogos y estructura narrativa articulada en secuencias. Ya quedó dicho que el Quijote está fundamentalmente basado en el diálogo. A veces se construye mediante largas y retóricas frases, pero no faltan, sin embargo, momentos en los que éstas se aligeran extraordinariamente, tal y como el lenguaje del cine demandaría. No en vano Don Quijote, ya en su primera salida con Sancho, le amonesta con un «sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo». Las versiones realizadas en el extranjero no nos permiten apreciar este extremo, pero sí la que Rafael Gil dirigió en 1947, para lo que contó con la supervisión académica de Armando Cotarelo Valledor. Pero este carácter enunciativo y coloquial de los diálogos, al que se refería Goytisolo, pertenece a la misma entraña del Quijote, como el revolucionario proyecto de un escritor genial. A este respecto, Fernando Lázaro Carreter expresa en su prólogo a la edición dirigida por Francisco Rico observaciones muy próximas a las teorías de Mikhail Bakhtin. Ambos coinciden en relacionar el realismo con la plasmación literaria de lo cotidiano y, sobre todo, con la plurivocidad del discurso novelístico. Esta fórmula representa ni más ni menos que el nacimiento de la novela moderna. Porque ya sabemos que también menudean en el Quijote los vio y miró. En sus correrías por el mundo adelante, el protagonista ve una realidad que el resto de los personajes no comparten. Don Quijote transforma lo real en sus quimeras desquiciadas y esto confiere a la novela una gran visualidad. Frente a él, Sancho y los narradores perciben las cosas tal y como son. El significado del Quijote no nace, en última instancia, de la contraposición entre otra cosa que las imágenes de dos realidades, la que ve Sancho y los demás personajes, o nos describen los narradores, y la realidad que el protagonista altera, mixtifica y distorsiona por influjo de una mediatización constante, la de los libros de caballería. La novela cervantina está concebida como un juego de voces, pero también de visiones. La obstinada insania del caballero de la triste figura proporciona continuos motivos de contrapunto, y algunos de los episodios más famosos de la novela están concebidos en términos claramente precinematográficos. Ya en su primera salida, cito: «Luego que vio la venta,
se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y su honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. No es esta, lógicamente, la perspectiva del narrador, que por eso alude enseguida a la venta que a él le parecía castillo. Como 2 mozas de partido son para Don Quijote hermosas doncellas y el ventero alcaide de la fortaleza. El discurso cervantino, por otra parte, hace uso reiterado de lo que cinematográficamente se resolvería mediante varios planos móviles que con gran labilidad nos alejan o nos aproximan al objeto descrito o a la escena narrada, como comprobamos cuando a Don Quijote, que no quiere desprenderse de su celada y visera, se le da de beber a través de una caña. Más adelante nos encontramos con otra situación que ejemplifica este juego de visiones. El coloquio del caballero y su escudero se ve interrumpido por la aparición a lo lejos de una grande y espesa polvareda. Cuando su amo se la describe como un copiosísimo ejército, Sancho advierte una segunda nube de polvo. Aunque el narrador adelanta enseguida que se trataba de 2 grandes manadas de ovejas y carneros, con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos que Sancho lo vino a creer. Máxime cuanto el de la Mancha empieza a enumerar y a describir los paladines que forman tanto en las huestes de Alifanfarón como en las de Pentapolín. A la poderosa retórica descriptiva que el escritor pone en juego aquí hay que añadir una notoria estrategia precinematográfica. Para mejorar la situación de su perspectiva, ambos protagonistas se desplazan, cito, hasta una loma, desde la cual se vieran bien las 2 manadas que a Don Quijote se le hicieron ejército. Con todo, esta ocularización quijotesca no es compartida por Sancho, que atiende más a sus oídos, a los que llegan muchos balidos de ovejas y de carneros, en vez de el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores que su amo proclama. Después de esta panorámica vienen sucesivos planos en movimiento para narrar el ataque de Don Quijote y su derribo a pedradas, y no terminará el capítulo sin sendos primeros planos correspondientes al doble mómito, el del escudero y el del amo, al recuento que el escudero hace de los dientes y muelas que le faltan al amo por culpa de la buena puntería de los pastores. El capítulo 9 de la segunda parte, desde su mismo título, que reza, donde se cuenta lo que en él se verá, pero nosotros leemos, no vemos, nos ofrece un ejemplo insuperable de esa verbalización de la visualidad. Estamos en un momento de notable clímax, pues el caballero de la triste figura llega al Toboso con el propósito de rendirse ante su amada. Y Sancho no sabe cómo salir del paso por culpa de la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a la Sierra Morena. Finalmente su ingenio urdirá una nueva patraña, la de fingir que la dama y sus doncellas de compañía son 3 campesinas a lomos de sus borricos en unos párrafos que también se podrían aducir a propósito del sentido del olfato. Este capítulo de tan solo 5 páginas encierra un potencial cinematográfico tan intenso que con él se podría realizar con toda facilidad lo mismo que Leglis hizo con el canto primero de la Eneida, un desglose de sus planos a modo de guión técnico y una reseña en paralelo de las correspondientes banda visual y sonora de la narración. Nos encontramos así en tan breve texto novelístico un plano general o de situación a que sigue el desplazamiento del enfoque narrativo por las callejas del Toboso, al tiempo que una secuencia de planos y contraplanos nos ofrece un diálogo ágil, ingenioso y escueto entre los protagonistas. Así, ya en el capítulo siguiente, el autor de esta grande historia comienza proporcionándonos el detalle de las instrucciones que el enamorado caballero dio a su falaz acompañante para el buen fin de su embajada ante Dulcinea. Y va entre esas indicaciones algo que bien podría figurar en el ABC de toda cinematografía. Me refiero a la absoluta relevancia que para conocer las afecciones y pensamientos íntimos de los personajes tiene su conducta, lo que un observador puede ver y una cámara filmar. Este conductismo que Don Quijote describe con tanta precisión es el mismo que la novela aprendió del cine en los años 30 del siglo XX, pero constituye también parte sustancial del método narrativo que el propio autor pone en juego a lo largo de su obra. Este importante aspecto de la técnica novelística confirma también la afirmación de René Girard
de que ni una sola idea de la novela occidental deja de estar presente germinalmente en Cervantes. La apoteosis de la transformación de Don Quijote en teatralidad barroca, festiva y escénica se produce en el tronco central de esta segunda parte, que se desarrolla en torno al Palacio de los Duques. Dos son los elementos claramente precinematográficos que podemos desgranar a partir de estos episodios. El primero de ellos tiene que ver con esa dimensión risible del libro de burlas que Don Quijote ostenta y Cervantes, el autor, cultiva en el conjunto de su obra literaria. El segundo elemento, por el contrario, se refiere a la disposición narrativa, a la estructura del discurso, en lo que toca a un punto de especial complejidad en el relato fílmico y el relato literario, un problema que tuvieron que resolver ambos con sus propios medios, pero sin dejar de prestarse ciertos auxilios mutuos. El primer encuentro del caballero de la triste figura con el duque se produce de modo en extremo antiheroico. Don Quijote descabalga dando con sus huesos en el suelo porque Sancho no ha acudido a sostenerle el estribo por habérsele atorado el pie en una soga de la albarda. A estas alturas de la novela no sorprende al lector el nuevo descalabro de los protagonistas, que no han dejado de sufrir desde el principio todo tipo de peripecias grotescas, apaleamientos y lacerias. Pero en pocos casos, como en este, se apreciará que estamos ante un auténtico e inconfundible gag, el efecto hilarante, rápido e inesperado del que tan buen uso supo hacer el cine desde aquellas cintas de los primeros cómicos, varios de ellos constituidos en pareja, fervientemente admirados por poetas como Alberti o Lorca. Visualidad, brevedad e intensidad son atributos de los mejores gags cuando no se ponen en juego efectos especiales, algún tipo de trucaje óptico o de artilugio mecánico sin los que no sería posible el vuelo de Clavileño, aquel caballo de madera que 4 salvajes, vestidos de verde yedra, plantan ante Don Quijote. Cabalgando junto a su amo con los ojos vendados, Sancho siente un viento tan recio que parece que con 1000 fuelles me están soplando, como así era en realidad. El caballero, por su parte, nota la calor que supone debida a su acercamiento al astrorrey, pero que en puridad viene de unas estopas ligeras de encenderse y apagarse que con una caña se les allega al rostro, y esa extraña y bien fabricada aventura termina con todo un espectáculo de pirotecnia por estar el caballo lleno de cohetes tronadores. En la poética se adjudica a la narración épica la capacidad de simultanear relatos que el cine llevará hasta sus últimas consecuencias. Aristóteles omite, sin embargo, el mayor problema técnico que hay que vencer en dicho empeño narrativo, planteado con máxima concisión por el narrador de Borges en el Aleph. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Este problema tuvo una presencia muy viva en los comienzos del cinematógrafo, hasta el extremo de que Sergei Eisenstein afirme que Griffith llegó al montaje a través del método de la acción paralela, y la idea de la acción paralela se la inspiró Dickens. El comentario que sigue resulta muy atinado. El director norteamericano podría haber encontrado el mismo recurso en otros novelistas victorianos, en Dumas padre, en Tolstoy, Turgeniev o Balzac. Pero el caso es que no lo encontró en ninguno de ellos, sino en Dickens, concluye Eisenstein. Ahora bien, escudándonos en la afirmación de Girard, que hace un momento citábamos, no creo que se nos pueda atribuir aquella arrogante jactancia nacional que Juan Valera denunciaba ante esta misma Real Academia por invocar un dato incontestable, que Cervantes ya había hecho uso profusamente de este montaje paralelo, en lo que por otra parte no le faltaban modelos que seguir y de los que aprender en la tradición libresca causante de la extraña locura de su protagonista. El que Cervantes, fiel al gusto barroco por el contraste, concibiese su novela como la dialéctica andadura de un hidalgo de aldea culto, sensato en todo lo que nos rozase su quimera, y un escudero rústico y realista que le acompaña desde su segunda salida en pos de honra y fama caballeresca hasta su muerte, dejó abierta la puerta a la simultaneidad para cuando ambos se separasen. Al ser nombrado gobernador, Sancho parte para la fingida ínsula Barataria, y su amo, que le verá ir con tristeza del palacio de los duques, le ruega le tenga al tanto de lo que allá ocurra,
mediante cartas o misivas, cuya función no será otra que homogeneizar el tiempo de Don Quijote y los nobles con el de Panza y sus insulanos, dando al lector la sensación de que los sucedidos de unos y otros, relatados sucesivamente en capítulos que concluyen con frases de enlace entre ambas acciones, son en realidad simultáneos. Cervantes era plenamente consciente de que la forma de conseguir tal efecto pasaba por alternar los relatos desde ambos focos locales, y para ello no tiene empacho en interrumpir el de uno de ellos y pasar a contarnos acerca del otro, como reflejan con toda exactitud párrafos de enlace del tipo: y quédese aquí el buen Sancho, que es mucha la priesa que nos da su amo, alborozado con la música de Altisidora. No es aventurada ni hiperbólica la afirmación de que todo lo que en la novela moderna se ha hecho está in nuce en el Quijote. También un aspecto decididamente precinematográfico, como pueda ser el del simultaneísmo, sobre el que Einstein reflexionó a propósito de Griffith y de Dickens. Cervantes lo afrontó con razonable acierto, tanto en su sentido estrictamente narrativo, dos acciones independientes, cuanto en lo que se refiere al proceso técnico que mejor lo sustentará, la alternancia de secuencias o capítulos y la homogeneización de sus acciones a través de algún recurso, por ejemplo las cartas. Pero a fuer de objetivos debemos de recordar aquí la existencia inobjetable de un precedente directo para todo ello en un corpus narrativo de referencia fundamental para el Quijote. Entrelazamiento es el nombre cabal que a partir de la lengua francesa se da a este artificio del relato, característico también de las novelas de caballerías. La conocida como Vulgata Artúrica nos ofrece desde el siglo XIII una saga unitaria compuesta por unas 2000 páginas. Mas la crítica ha apreciado cómo este verdadero océano de aventuras tiene una coherencia y una trabazón extraordinaria. Semejante proliferación narrativa contrasta con los romans de Chrétien de Troyes, escritos medio siglo antes sobre la misma materia, cuya extensión es 28 veces menor y en la que no existe el entrelazamiento de diversas peripecias. Martín de Riquer concluye en unas reveladoras páginas sobre la novela en prosa y la difusión del papel que estos dos sistemas de redacción narrativa suponen dos medios distintos de escribir, y tal constatación le conduce a una fascinante pesquisa acerca de algo que no creo ajeno a nuestras propias preocupaciones sobre lo precinematográfico, los condicionantes materiales o incluso tecnológicos de la creación literaria. Cuando Chrétien escribe, el soporte de la escritura no era el papel, sino el pergamino, sobre el que trabajaban los copistas, pero el elevado coste de la materia prima y su preparación obligaban a que los autores realizaran sus primeras redacciones sobre engorrosas tablillas de cera. En ese mismo territorio de intersección entre cultura material y cultura espiritual, entre creatividad artística y tecnología, se está moviendo Einstein cuando escribe: dejemos que Dickens y toda la formación antecesora que desciende de los griegos y Shakespeare nos recuerden que Griffith y nuestro cine no tienen su origen únicamente en Edison y sus compañeros de invención, sino que se basan en un pasado de enorme cultura. Nada más acorde con los objetivos y la intencionalidad de estas páginas mías, que ahora terminan, por supuesto. Pero no hay en la frase del cineasta ningún defecto, sino una gran ausencia, la de El Quijote de la Mancha. Una atenta investigación histórica y teórica acerca de las relaciones entre cinema y literatura daría la razón a nuestros judíos de Ferrara cuando traducen así la conocida máxima del Eclesiastés: lo que fue es lo que será, y lo que fue fecho es lo que se fará, y no nada nuevo debaixo del sol. Y traigo a cuenta estos versículos no en desdoro o vasallaje del séptimo arte, en modo alguno como índice de una preeminencia de la literatura sobre él, en la que no creo, ni he postulado a lo largo de este discurso reivindicativo sobre el Quijote. Porque, ¿quién no podría hoy decir con el joven Francisco Ayala que el cine, como un aire yodado, ha penetrado mi piel con su influencia difusa? Gracias mil.
Señores académicos, es motivo de particular satisfacción, dejando ahora aparte cualesquiera consideraciones de carácter personal, responder no ya a un tan injundioso discurso de ingreso en la academia, sino manifiestamente al de alguien en quien la hoy plenamente poseída condición de académico no resulta, como con otros puede ocurrir a veces, y pienso sobre todo en autores de creación, una circunstancia oportuna y adecuada, sí, pero no necesariamente inherente a su trayectoria, sino que es colofón y destino natural de ella. A los no particularmente avesados o expertos en la cuestión les puede ser preciso consultar el índice incluido en el anuario para saber si tal o cual escritor fue o no académico en su día. Mas de otros, señaladamente estudiosos y filólogos, sería contradictorio imaginar siquiera que no lo fuesen, y tal es desde luego el caso, primeramente en calidad de correspondiente, luego ya de numerario electo por breve tiempo, y hoy, en plena posesión de la plaza, de nuestro colega Darío Villanueva. Nacido en 1950, Darío Villanueva pertenece sin duda, aunque 5 años más joven que yo, a mi propia generación, y hace 35 años ya que publicó su primer libro, El Jarama, de Sánchez Ferlosio, su estructura y significado, del que bien recuerdo la impresión que me produjo en el momento en que apareció, en una época en que yo había publicado varios libros de poesía, pero todavía ningún volumen monográfico o misceláneo siquiera de estudio o ensayo. Desde entonces y hasta este mismo año 2008, Darío Villanueva ha publicado una cantidad extraordinaria de monografías, estudios críticos, ensayos y ediciones referidas a variadísimas materias, desde una muy definida vocación universitaria central, que le ha permitido atender tanto a Bécquer como a Emilia Pardo Bazán, tanto a Quevedo como a Valle Inclán, tanto a las imágenes de la ciudad en la creación literaria y artística moderna y contemporánea, como a la novela lírica española de la primera mitad del siglo XX o a la novela hispanoamericana coetánea, tanto a las teorías del realismo literario como al comentario de textos narrativos, en títulos publicados, en algún relevante caso, también en inglés o en árabe, en trabajos originariamente escritos en su mayor parte en castellano, pero también a veces en lengua gallega, y en ella reunidos en un sustancioso volumen compilatorio. Tal variedad no es, desde luego, versatilidad, sino en el sentido más favorable del término, y está muy lejos de denotar dispersión. Desde un riguroso núcleo irradiador, hecho a un tiempo de pasión, empeño y lucidez, Darío Villanueva ha proyectado su vigilante atención y su permanente curiosidad e interés hacia zonas muy distintas del territorio de la creación, del que era un tiempo zahorí e incluso en parte fundador, que con tanta y tal diligencia a él se dedica en sus actividades de estudioso y de docente. Tanto la bibliografía de Darío Villanueva, que, entre títulos exclusivamente propios, compilaciones y coautorías, cabe cifrar en medio centenar de obras, sin hacer siquiera mención de los numerosísimos artículos, capítulos de libros y ponencias, como la que el discurso ahora dado a conocer aduce magníficamente, nos hablan, con toda elocuencia sin duda, de la historia, de una vocación nunca desmentida y, pese a sus aparentes bifurcaciones o meandros, ni serpenteante ni zigzagueante. La variedad dimana de su propia naturaleza y, lejos de difuminar su profunda unidad,
la subraya y la refuerza, y nos recuerda que, en los casos más fecundos y fecundadores, toda vocación universitaria lo es, en última instancia, a un tiempo de filólogo, de investigador, de teórico y de comparatista. Por no incurrir en redundancia o en pleonasmo, y también por no usurpar, sin conocernos aún personalmente, ambos colaboráramos en parcelas distintas en el almanaque, de tan útil consulta para el lector como de árida redacción para sus autores, que por aquel entonces cubría el año literario español en Editorial Castalia. Andando el tiempo, en los años 80, coincidimos ya personalmente en Madrid en reuniones del Consejo de Redacción de la revista Ínsula, en compañía de otros colegas, entre los que es particularmente doloroso, a la vez que obligado, recordar a Domingo Indurain, secretario luego de esta casa, y cuyo cometido al frente de la Biblioteca Castro desempeña hoy nuestro recipiendario. Y anómalo parecería no tener presente en la memoria de tales reuniones a quien hoy es nuestro director, que las presidía. Algo más tarde ya, concretamente el 12 de diciembre de 1990, en un hotel de Madrid, triplemente acreedor entonces, por onomástica, por toponimia y hasta por decoración, al calificativo de goyesco, Darío Villanueva y yo, que curiosamente regresaba de acompañar a Octavio Paz en Estocolmo, nos halagábamos de consuno para al día siguiente intervenir en un coloquio universitario, seguido de almuerzo, en el que estuvieron presentes, entre otros, Aurelio Menéndez, Camilo José Cera y Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Los años luego pasaron veloces sin que nos viéramos, aunque no sin que mediara algún envío de publicaciones. Y ya que jamás se lo manifesté en su día en privado, me creo en el caso de expresar hoy en público mi gratitud a Darío Villanueva por haber evitado con suma delicadeza identificarme cuando reseñó cierto libro hacia mi persona inamistoso, del que solo me cumple hoy decir que bajo transparente anagrama o localización geográfica, su autor aparece convenientemente retratado en dos obras de nuestro colega Javier Marías, las tituladas Negra espalda del tiempo y Tu rostro mañana. En gestos como este se reconoce a la vez la elegancia y la amistad. Como quiera que fuese, lo cierto es que nuestro encuentro más fecundo, o en todo caso el más hondamente repercutido en mí, se produjo en noviembre del año 2000 en Santiago de Compostela, en la cena que siguió a un acto en el Paraninfo de la ilustre universidad de la que Darío Villanueva fue rector el mayor tiempo que sus estatutos permiten. Lado a lado, en aquel ágape en la compostelana calle de Carretas, tuvimos la que en mi mente ha quedado, más de 10 años después de conocernos, fijada como nuestra conversación más demorada, rica y despaciosa, hecha a partes iguales de afinidad intelectual y de amistad asentada. Y, por qué no decirlo, benéficamente entreverada con la profunda belleza de siglos de una ciudad que no tiene igual en nuestra península. Mas no son, lo dije al comienzo, tales circunstancias personales lo que de modo esencial me mueve hoy, aunque mal pueda desconocerlas. Ni es siquiera tampoco únicamente el brillante currículum vitae de nuestro recipiendario. A tales datos se añade además otro, a saber, la materia y contenido del admirable discurso de ingreso que, en parte sustantiva al menos, acabamos de escuchar y más demoradamente se podrá desde hoy leer en forma cabal en su publicación impresa. Bien se echa de ver que mi largo comercio amistoso con el maestro Martín de Riquer, nuestro decano, mal puede hacer de mí un cervantista, y menos todavía un quijotista. Pero en cambio las relaciones entre cine y literatura me han ocupado de modo expreso o tácito en no pocas ocasiones. Y a ellas atiende el discurso de Darío Villanueva,
si bien desde perspectiva prismáticamente inversa a la que yo adopté, pues más que remontarse del cine a la literatura, le ha traído lo que en la literatura es intimación, o si es que así cabe decirlo, prefiguración del cine. Como dice Heráclito o Heraclito en la traducción de García Calvo, camino arriba, camino abajo, uno solo y el mismo. Mas no seré yo el que trate de resumir una formulación teorética por Darío Villanueva también expresada. Preferiré, en cambio, evocar una reflexión de un indiscutible maestro de la expresión fílmica. Entrevistado a comienzos de los años 60, es decir, cuando ya había abandonado el cine por la televisión, tras agotar en apenas 15 años todas las posibilidades renovadoras del relato cinematográfico, recordaba Roberto Rossellini, en Cahiers de Cinema, ante Eric Romer, sus recorridos por el Campo Santo Vecchio de Pisa, muy maltratado por la Segunda Guerra Mundial, y en aquellos tiempos en todavía no muy avanzado curso de restauración. En gran parte habían desaparecido las pinturas murales, pero bajo su desvanecimiento momentáneo afloraba en cambio algo hasta entonces no visible: el dibujo previo que le servía de sustento y cañamazo. Era precisamente aquella visión la que, pocos párrafos más adelante, llevaba a Rossellini a decir que un hombre podía decirlo todo con un solo trazo puro. Y es, en mi sentir, este único trazo puro lo que hilvana en este discurso la novela de Cervantes en la narración fílmica y la argumentación general aquí desplegada. Y es al cabo también la continuidad del trazo lo que define el propio itinerario intelectual de Darío Villanueva. De su preparación, de su capacidad de entusiasmo y de trabajo, de su a la vez brillante y rigurosa pluralidad de dedicaciones, cualidades todas ellas sobradamente probadas en su trayectoria y en este discurso mismo, puede la Academia esperar una contribución esencial. Solía decirme Fernando Lázaro Carreter que en esta casa los escritores de creación podemos, en la opinión que él tenía, irradiar a distancia, entre comillas, tales eran sus palabras. Mas de los filólogos cabe esperar una labor de naturaleza más cercana a la del gongorino amarrado al duro banco, que aquí no es duro, sino placentero, como no es todo despliegue cumplido de una vocación realizada en plenitud. No era ya, antes de ahora y desde hace no pocos años, la de Darío Villanueva. El deslumbrador discurso que acabamos de oír nos muestra además algo que ya sabíamos por otros tantos textos suyos. No hay en él solamente sabiduría y desvelos, sino verdadera fecundidad creativa. No le pertenece, para tomar en préstamo conocidas palabras del Fausto de Goethe, la gris teoría, sino el verde y dorado árbol de la vida. Quien así es capaz de arrebatarnos y arrebatarse con el potencial cine latente en el Quijote, no posee solo las dotes del estudioso, sino también las de aquel peculiar talante de creador que, mediante el estudio, se manifiesta. No nos invita, pues, meramente a leer, sino a crear y recrear a través de la lectura, o por decirlo con sintagma suyo quevediano, de la poética de la lectura. La Academia es afortunada al recibir a Darío Villanueva, y doblemente afortunado soy yo por ser ahora quien en nombre de la Academia le recibe. Singular y significativo el día de hoy para Darío Villanueva, señalado entre todos los días de su existir, no lo es, a su modo, menos en la historia de la casa, a la que damos hoy la más calurosa bienvenida. Muchas gracias. Puede don Darío Villanueva acercarse a la mesa para recibir la medalla académica.
Puede don Darío Villanueva ocupar su puesto entre sus compañeros. Se levanta la sesión.